La siguiente historia fue creada por Historias para no dormir. En los años 40, mi abuelo era un joven aventurero, mujeriego, un hombre de mirada vivaz y carisma contagiante. Como muchos de su tiempo, disfrutaba de las fiestas en los pueblos cercanos, donde la música, las risas y las luces bajas creaban un ambiente propicio para el misterio y el desenfreno. Las fiestas en su época eran interminables, casi como si el reloj no quisiera marcar el fin de la noche. Se alargaban hasta el amanecer, y las consecuencias se veían al día siguiente, cuando todos amanecían con el dolor de cabeza de un exceso de bebida. Mi abuelo, como era de costumbre, no era de esos que se rendían fácilmente. En esa ocasión, después de una noche de licor y risas, con el rostro sonrojado y los sentidos nublados, comenzó su recorrido de regreso a casa. La brisa fresca de la madrugada acariciaba su rostro, pero había algo extraño en el aire, algo que lo hizo detenerse por un momento, cuando vio una figura de lejos, justo al borde del camino. Era una mujer, con una elegancia hipnótica. Mi abuelo, aún borracho, sintió una atracción instantánea hacia ella. Algo más allá de lo físico, su figura rodeada por la tenue luz de la luna parecía flotante, como si su caminar estuviera en desacuerdo con el terreno irregular del pueblo. Aunque la mujer caminaba a cierta distancia, parecía moverse con una lentitud que invitaba a acercarse. Al principio, mi abuelo pensó que solo era una ilusión provocada por el alcohol, pero algo en su interior lo impulsó a seguirla, decidido que no podía dejarla ir tan fácilmente, así que aceleró el paso tras ella. «¡Oye, espera!», gritó, pero la mujer no hizo el más mínimo gesto, no volteó, no le dirigió una mirada. Parecía sumida en sus pensamientos, o quizás, como luego pensó, no lo escuchaba en absoluto. Pero él, persistente, decidió no desistir, no aceptaba el silencio como respuesta, y continuó tras ella, cada vez más decidido a conseguir su atención. Entonces sucedió. Mientras su paso se aceleraba, tropezó con una piedra oculta bajo la sombra de un árbol y cayó al suelo con un ruido sordo. El golpe fue tan fuerte que el mundo pareció dar vueltas alrededor de él, y la borrachera, que había sido su compañera constante hasta ese momento, se disipó de inmediato. La sensación de mareo desapareció, sustituida por una repentina claridad. Cuando intentó levantarse, el suelo bajo sus manos no era el mismo. Miró a su alrededor y, con una sensación creciente de desorientación, se dio cuenta de que ya no estaba cerca del pueblo. Estaba en un campo abierto, una pampa solitaria donde la oscuridad parecía envolverlo, tan densa como un manto. No reconocía el lugar, ni el camino, ni siquiera el aire que lo rodeaba. Algo no estaba bien. La mujer que había estado frente a él se detuvo al oír el estrépito de su caída. Se giró lentamente, pero no era la mujer que él había estado siguiendo. Su rostro, cuando lo vio, lo dejó de hacerlo. No tenía el rostro humano que había imaginado. Lo que vio fue una deformidad aterradora, una cara alargada, de apariencia equina, con ojos oscuros como pozos profundos y una boca desmensurada llena de dientes largos y afilados, como si fueran colmillos. Su rostro estaba arrugado, como si la piel estuviera demasiado estirada sobre los huesos. Parecía que su piel, al igual que su rostro, estuviera desgarrada por el tiempo, como si nunca hubiera sido humana. La mujer no emitió ni un sonido, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si estuvieran mirando a través de él. El aire se volvió denso, pesado, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. La visión fue tan inesperada, tan aterradora, que el miedo le recorrió cada fibra del cuerpo, helando su sangre. El pánico lo invadió de inmediato. Era un intento frenético por reaccionar. Dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies parecía moverse, inestable, como si el mundo entero estuviera en su contra. De repente, sintió como sus piernas cedían y no pudo evitar caer de nuevo, desmayándose por completo bajo el peso del terror. Horas más tarde, al despertar, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte.
Unos ancianos del pueblo lo encontraron tendido en la pampa, a varios kilómetros de su hogar. Cuando se incorporó, su mente aún estaba nublada, pero la imagen de la mujer caballo seguía fresca en su memoria, tan vívida como si hubiera sido ayer. Los ancianos lo miraron con ojos severos como si ya lo supieran todo. «Corrió con suerte, muchacho», dijo uno de ellos. «Una mujer de rostro curtido por el paso de los años. Si no te hubieras caído, esa mujer te habría arrastrado al acantilado. Lo hace con todos los que se acercan demasiado». Mi abuelo, aún incrédulo, intentó negar lo que decían, pero algo dentro de él comenzó a temblar. La imagen del abismo, a pocos metros de donde había tropezado, comenzó a tomar forma en su mente. El acantilado, negro como el abismo que lo rodeaba, parecía un destino inevitable para aquellos que caían en la trampa de la mujer. Sin embargo, había algo en el rostro de los ancianos, algo que los hacía tan seguros de sus palabras, que no pudo más que escuchar. La mujer, como le dijeron, no era humana, era una criatura, un ser de las sombras que acechaba a los hombres desprevenidos, atrayéndolos hacia su perdición. Cada jueves por la noche aparecía en algún rincón olvidado del pueblo, esperando a alguien que se atreviera a seguirla. Y si no tropezaba, si no caía, si no se apartaba en el momento exacto, no habría tenido oportunidad alguna. El abismo lo hubiera reclamado, como había reclamado a otros hombres. Mi abuelo nunca volvió a dudar de esa historia, nunca volvió a acercarse a una mujer ni a un rincón solitario de la pampa. Sabía que lo que había visto y lo que había experimentado era real, y cada vez que alguien mencionaba las leyendas del pueblo, un escalofrío recorría su espalda, recordándole a la mujer caballo, la figura que lo había mirado con ojos vacíos, esperando que su siguiente paso fuera el último. Ese fue el relato del día de hoy. Si fue de tu agrado, suscríbete y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.